Muy buenas tardes. Hemos creado un espacio desde la Casa de la Cultura con este programa que se llama Somos Cultura, Somos Tradición. Queremos llegar hasta sus casas para hablarles de lo que hacemos con todos nuestros procesos culturales. Hoy, por ejemplo, tenemos a Jota, el profe de teatro. Jota, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, hombre, por esta invitación. De hecho, yo hago parte del equipo, pero para mí es un honor muy grande que haya sido la persona indicada para dar comienzo a este evento cultural. Me parece muy rico, Merino, desde la Casa de la Cultura y virtualmente, que la comunidad de Urrao pueda disfrutar de un programa como este. Queremos hacerle un homenaje a Jota y que él nos cuente qué es lo que ha hecho, qué es de su vida. Entonces, pues Jota, nada, contanos quién es Ramón Antonio Rueda. Ramón Antonio Rueda, y lo digo con nostalgia porque se refiere directamente a mi papá. Ramón Antonio Rueda fue uno de los personajes típicos de este municipio, a quien le llamó una vez el periódico Penderisco cuando murió el amigo de todos. Él era un negociante, era carnicero, era gallero, es decir, todas esas actividades populares él las manejaba, pero más que todo sí llegó a ser el amigo de todos y conocido porque fue uno de los personajes más populares que nosotros tuvimos en su época. Y doña Faustina Palacio. Doña Faustina Palacio, mi mamá. Ellos, aunque esposos, diferenciaban un poquito, mucho en cuanto a su forma de pensar, ya que mi papá era un señor, digamos, sin escrúpulos, muy alegre, no muy alegre, muy de la calle, había ese machismo todavía bastante marcado. Lo que mi mamá era una persona de hogar, muy sumisa, dedicada a su casa, dedicada a sus hijos. Entre ellos hubo una diferencia muy grande porque mi papá de pronto no creía mucho en Dios y mi mamá todo lo contrario, muy rezandera, no salía de la iglesia. Nosotros como hijos heredamos mucho de esas creencias de mi mamá, pero también heredamos de mi papá lo que fue la honestidad y la responsabilidad. Para él, aquello que era no, bajo la palabra, y aquello que era sí, sostenido en la palabra. Mucha disciplina. Mucha disciplina. Jota, ¿cuántos hermanos? 9 hermanos. 3 hermanos, 6 hermanas. Mayoría de las mujeres. Mayoría de las mujeres. Contanos dónde estudiaste. Yo pues hice mi primaria en la escuela Cacique Toné y mi bachillerato lo terminé en ese entonces en el Liceo Simón Bolívar. El teatro llegó a tu vida no en el colegio, me dijiste que un poquito más tarde. A ver, sí, el teatro, como te dijera yo, para mí siempre en nuestro municipio, Urrao, ha sido teatrero por tradición. Una tradición que se remota al año de 1912 con la agrupación Alba. El orgullo que yo siento en este momento es porque una institución como la Casa de la Cultura me ha dado esa posibilidad de continuar esa tradición del teatro. Te voy a comentar por qué. Primero, en esa agrupación Alba de 1912, tengo el orgullo de decir que mi papá hizo parte de esa agrupación. ¿Y 2 tíos? A la edad de 15 años y 2 tíos más. Ellos hicieron parte de esa agrupación que fue la primera que hubo en el municipio. Después de correr el tiempo, por allá también hubo una hermana que fue docente en el Liceo Simón Bolívar. Allá existió un grupo que llamaba el Teatro Lidur y ella también tuvo la oportunidad de hacer teatro, pero ya en una forma, digamos, más personal y más afectiva. Yo cojo el teatro cuando en Urrao se crea la agrupación Urrao Cultural. Urrao Cultural fue uno de los grupos que después de la LI, que fue otro grupo, se creó en el municipio. Y yo ya había terminado mi bachillerato a la edad de 19 años. En esa época salíamos de bordoncito. Como mi papá había fallecido, pues yo fui, digamos, por cosas del destino, una de las personas que contó con la poca fortuna de poder seguir un estudio profesional, dado a motivos de fuerza económica. Pero se me viene esa invitación y me dicen: José, ¿usted quiere hacer parte del grupo Urrao Cultural? Inmediatamente dije que sí, no habiendo más que hacer. Con don Héctor Gaviria. Con don Héctor Gaviria, que fue el director. En ese entonces, en ese grupo, estábamos como divididos en 2. Los que eran bonitos, que eran los protagonistas de novela. Y los que éramos feitos y no habíamos tenido como la oportunidad nunca del teatro,
que casi por lo regular nos ponían a que le hiciéramos el aseo al lugar donde íbamos a ensayar, tuviéramos el vestidito listo para los que iban a actuar y organizáramos escenografía. Te tenían era como de extra, pues. Como extra, sí, pero no extra para actuar, sino... Pero sí, no, de pronto don Héctor tuvo la posibilidad de darnos unos papelitos y fue ahí precisamente cuando iniciamos el montaje de la obra Genoveva de Brabante, uno de los grandes clásicos y un desafío grande para el grupo. Ahí en ese grupo habían personas, digamos ya adolescentes, adultos mayores y jóvenes como nosotros. Entre los jóvenes se encontraba precisamente alguien que fue compañero mío en la Casa de la Cultura, Rubén Darío Rivera, y se encontraba la señorita en ese entonces, Marta Cecilia Restrepo. Espérate, ahora que llegamos a Marta. Nos vas a contar que has hecho muchas cosas en tu vida. Por acá metámonos. ¿Fuiste cura? Me tocó, aunque la idea de mi mamá era que Dios le diera en el seno de su familia la oportunidad de tener una hija que fuera monja. ¿Y un cura? Y un cura. La monjita, sí hubo una hija y se fue de monja. Yo mismo me encargué de que se saliera de allá. Hoy en día pues no me lo agradecen, pero bueno. Y por cosas del destino, así hubiese sido por medio de una obra de teatro, pues me tocó ser cura. Precisamente en esa obra que presentábamos, pero se llamaba ya Lejos del Nido, ¿cierto? En esa obra Lejos del Nido, quien hacía el papel de protagonista era esta persona que te mencionaba antes, Marta Cecilia y Rubén Darío. Nosotros hacíamos los papeles secundarios y en esa ocasión entonces me dan a mí el papel de cura. Y no es como ahora que habían los talleres antes, previos, venga, sino tomes un libreto, aprenda que vamos para la puesta en escena. Yo muy asustado con ese papel de cura, y te cuento que ya estábamos en escena y estábamos ante el público que iba a ver la obra en el Teatro Sundabé. Me acuerdo que yo salía de escena y me tocaba intervenir con Marta Cecilia. Ella se confesaba, yo era el sacerdote, pero antes de salir, pues en esa época los curas tenían esta huellita peladita en la cabeza. Yo ahora la tengo fija, pero en ese ya tiempo me cayó el pelo. Ya me cayó el pelo. En ese tiempo yo era más bien de pelo crespo y el pelito muy bien levantado. Yo salgo a escena y de pronto siento que el director me llama y me dice: José, ven un momentico. Me devolví, yo sentí que el hombre me puso algo sobre la cabeza y volví y salí a escena. En un momento dado, no sé por qué, le di la espalda al público. Y en ese momento suelta todo el mundo a la carcajada. Vea, hombre, la vida del actor es muy dura. Afortunadamente yo contaba con una sotana, pero si no hubiera tenido la sotana, hubieran visto la vibración de las rodillas y piernas en este momento. Yo dije, todo el mundo se está riendo, ¿dónde estuvo el error? Mas, sin embargo, eso sí me llevó a que llevara o cayera en nuestro error verbal, como fue decir en un parlamento que tenía pendiente, que me tocaba decir, tranquila, mija, me refería a Marta, que el que se va para la guerra, si no muere, perece. O sea, lo matan 2 veces. ¿Oíste, Jota? Espérate para que nos contes lo que pasó después con Marta, porque esa ya se convierte en una historia más de amor que de otra cosa.